Colombia desde hace muchos años tiene un compromiso muy serio con la agenda ambiental. Para poder materializarla es muy importante sincronizarla con la agenda de formación para el trabajo, para asegurar que los trabajadores tengan las competencias que requiere la transformación energética, la agenda verde. En Colombia estamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo apoyando al SENA, que es una institución con una gran capacidad y una gran cobertura en todos los rincones del país. Y ahí básicamente estamos haciendo dos cosas. La primera, diseño y desarrollo de currículos, y la segunda, formación de formadores. Lo estamos haciendo en dos sectores. Uno es el de energías renovables, sobre todo energía fotovoltaica, y otro, turismo sostenible y étnico. Pensar la región amazónica de nuestro país es pensar una estrategia importante para impulsar la vida, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, proteger el territorio, impulsar el desarrollo de competencias desde el diseño curricular, desde el desarrollo curricular, la capacitación de los instructores para que puedan comprender un enfoque sistémico de lo que significa incidir en la formación de los aprendices en el territorio, es un enfoque definitivamente clave para impulsar el desarrollo del país. Este proyecto es financiado de una parte por el CIF, los Climate Investment Funds, una facilidad internacional de cambio climático que abrió una convocatoria para trabajar en temas de transición justa, y aplicamos y competimos con muchos países en desarrollo para poder forjar un proyecto que nos permitiera trabajar de manera concreta y con base en una caja de herramientas que maneja el CIF, en experiencias concretas de entrenamiento a nuevos trabajadores para esos empleos verdes con énfasis en la Amazonía. Combinamos esos recursos con fondos de nuestro programa Amazonía Siempre, y con eso armamos un proyecto que le presentamos a nuestras contrapartes en Colombia, el SENA. Al final, los instructores tendrán una certificación internacional otorgada desde Alemania a través de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, que dará cuenta de la competencia pedagógica desarrollada y de la competencia técnica igualmente desarrollada. El proyecto tiene un enfoque de género y diversidad que se materializa en acciones concretas. Por ejemplo, en el sector de energías renovables, que es altamente masculinizado, se están formando a instructoras mujeres que a su vez luego van a ser instructoras de aprendices, ojalá también mujeres. Y en el caso del programa de turismo sostenible, se está trabajando con comunidades indígenas del Amazonas para asegurar que el diseño y el desarrollo de los currículos reconoce la diversidad cultural y la riqueza cultural de la región amazónica colombiana. El departamento del Putumayo, muchas veredas no tienen energía eléctrica. Una de las soluciones es la energía solar. Yo, como ingeniera civil del área de construcción, les podía brindar a mis aprendices conocimientos y la importancia de las energías limpias y el ahorro económico que nos brindan ellas. En nuestro departamento del Caquetá, Florencia especialmente, tenemos un problema que se nos va la energía constantemente. Con este programa de aprendizaje hemos podido llegar a unas instalaciones eléctricas que nos van a permitir mejorar esa calidad de vida. Siento que va a impactar mucho en nuestra comunidad, porque nosotros utilizamos el método por bombeo tradicional, o sea que cuando se va la energía, pues nosotros nos quedamos sin agua. Ya con esto nosotros vamos a utilizar el método autónomo, que nos va a ayudar a solucionar mucho esta problemática. Esto permite igualmente perfilar y mejorar las competencias de los formadores, porque es una certificación dual, tanto nacional como internacional. Es un tema de calidad, es un tema de que va a impactar positivamente tanto a nosotros como formadores como a los aprendices. Todo lo aprendido en esta capacitación me lo voy a llevar para hacer la divulgación en nuestra comunidad, en nuestro departamento. Nuestros instructores adquirieron herramientas de economía circular muy importantes, como construir elementos a partir de lo que el común de la gente denomina basura o elementos contaminantes. Ellos pueden aprovecharlos para soluciones básicas de energías renovables y luego implementar unas soluciones sólidas y técnicas
como por ejemplo sistemas de bombeo solar, sistemas de acueductos o plantas solares fotovoltaicas para sus centros de salud, porque construir la Colombia sostenible desde la Amazonía es posible. Hemos realizado prácticas en las comunidades indígenas que nos han permitido abordar estos tres conocimientos: sostenibilidad tanto del área sociocultural, el área ambiental y el área económica. Conceptos de turismo regenerativo con el fin de conservar nuestros recursos naturales, y también conceptos en relación con la inclusión de la mujer en nuestros procesos turísticos en el departamento o en las comunidades indígenas del departamento del Amazonas. La propuesta de valor del proyecto está basada en la regeneración del territorio aplicada a un concepto de sostenibilidad en el turismo. El instructor ya no es un replicador de información, sino es un actor de la comunidad. Creo que esas capacitaciones pueden ayudar a las comunidades de la Amazonía porque nos dan a transmitir que es muy importante los conocimientos que tenemos. He aprendido cómo a desarrollar, a expresarme más, usar más palabras técnicas, a cómo que la persona, el turista, entienda más. Todo el conocimiento, tengo mucho conocimiento, pero no sabía cómo expresarlo a la persona que me entendiera. El impacto que se genera creo que es sumamente valioso. Se le da mucho más importancia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, a la zona en la que estamos. Creo que es importante llevar estos conocimientos, la formación, la calidad, la atención al cliente es tan importante, ya que nuestra zona amazónica, nuestras comunidades son muy visitadas, y que nuestra juventud aprenda que todos los conocimientos tradicionales se mantengan y sean capaces de transmitirlos de generación en generación.